Hola, buenos días para todos y todas. Es un gusto poder estar acá. Primero que nada, agradecer a la CIP y al gobierno panameño por esta acogida tan linda que nos están haciendo. Y bueno, la CIP nos invitó a exponer sobre el tema de presupuesto anual y plurianual, sus características y evaluación. Mi presentación se estructura en 3 puntos. En primer lugar, voy a hacer una breve mención a los marcos de mediano plazo. Después voy a hablar sobre el caso uruguayo y cómo se formula el presupuesto nacional uruguayo. Y por último, unas reflexiones finales. Bueno, durante todas estas exposiciones hemos estado hablando de la importancia que tiene dejar de centrarse en la inmediatez que nos exige el presupuesto anual y empezar a mirar un poco más adelante. En ese marco, los marcos de mediano plazo son un instrumento que nos posibilitan esa acción de mirar hacia adelante, de tener proyecciones hacia adelante. ¿Con qué objetivo? Bueno, justamente de ver nuestra macroeconomía, nuestro régimen fiscal, cómo se acoplan los ingresos con nuestros egresos y mantener el nivel de gasto y de ingresos acorde. También nos sirven los marcos de mediano plazo para la asignación estratégica de recursos, buscando mayor eficacia en la asignación. Y otro objetivo que tienen estas herramientas es el uso eficiente de los recursos públicos. Acá hay una clasificación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que dependiendo del tipo de proyecciones los clasifican marcos fiscales de mediano plazo, que están enfocados básicamente en la política fiscal, presenta un conjunto de proyecciones macroeconómicas, centrando su análisis en la evolución de la deuda pública respecto al Producto Bruto Interno. Después tenemos los marcos presupuestarios de mediano plazo, que incluyen, además de las proyecciones fiscales, estimaciones de gasto de mediano plazo para diversas unidades organizativas y buscan dar previsibilidad a las unidades ejecutoras consistentes con la meta fiscal. Por último, y el más complejo, es el marco de gastos de mediano plazo, que a los otros 2 marcos le suma el elemento de presupuesto por programa con el fin de incrementar la eficiencia del gasto público. La mayoría de los países que estamos representados acá tenemos algún tipo de proyección de mediano plazo, estructurada, ya sea un marco fiscal, de mediano plazo, no importa qué grado de avance tengamos en el uso de la herramienta, pero sí todos sabemos de la necesidad y la importancia que hay de contar con una herramienta que nos permita mirar al mediano plazo. Las características comunes que tienen estos marcos las podemos resumir brevemente. Generalmente se realizan en horizontes de 3 a 5 años, consideran años móviles. Los niveles de gasto de ingresos tienen que ser coherentes generalmente con reglas fiscales. Estas herramientas están acompañadas con marcos de reglas fiscales. Pueden ser o no formales, pueden ser indicativos, referenciales, obligatorios, pueden ser o no presentados al Parlamento, pueden ser aprobados o no por el Parlamento, o pueden ser rígidos o flexibles, ¿no? Más allá de las características generales comunes que tienen cada uno de ellos, lo que a mí me parece importante destacar es que tienen carácter económico, pero no jurídico, ¿sí? Entonces, sirven de base para la formulación del presupuesto anual, ¿tá? Pero después de la formulación del presupuesto anual, lo otro pasa a ser más bien referencial. Ahora les voy a hablar del caso uruguayo. Y para comentarles el caso uruguayo, me parecía relevante comentarles primero cómo es la estructura del presupuesto nacional uruguayo, cuáles son las entidades que están incluidas en el presupuesto nacional. Y ahí tenemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo
que es básicamente la Administración Central, con los 14 ministerios más la Presidencia de la República. Los organismos de Contralor, que es ahí tenemos al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral. Los entes autónomos de la enseñanza, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y la Administración Nacional de Educación Pública. Y los servicios descentralizados, los servicios de salud del Estado, los servicios de atención a la niñez, menores infractores, meteorología. Bueno, todos ellos tienen distinto grado de independencia. En el caso del Poder Legislativo, que es el que mayor grado de independencia tiene, formula su presupuesto y lo eleva al Ejecutivo para que la asignación que va a utilizar la incorpore en el presupuesto nacional. Y después tenemos diferentes grados de autonomías. En el caso de la Administración Central, que tiene que regirse por el marco que le da el Ejecutivo, tiene menor autonomía, y por otro lado los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, que son los organismos que dentro de ellos están los organismos de Contralor, los entes autónomos y los servicios descentralizados, si bien tienen un grado de autonomía en la medida que pueden elevar sus presupuestos, no tienen autonomía económica. El Poder Ejecutivo les fija el monto global de gasto. Esto como para entrar en tema, y acá también destacar que qué es lo que no está. Está esto, pero acá en el marco del presupuesto nacional no se aprueban los presupuestos de las empresas públicas ni los presupuestos de los organismos paraestatales, ¿sí? Entonces, ni los presupuestos de los organismos departamentales. Bueno, ¿cuáles son las características del presupuesto nacional uruguayo? La Constitución de la República, en el artículo 214, establece que el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elevará su proyecto de presupuesto dentro de los 6 primeros meses de su mandato al Poder Legislativo. ¿Sí? Entonces, ahí ya... Y para el periodo de gobierno, ¿tá? Y el periodo de gobierno en Uruguay es de 5 años. ¿tá? Entonces, por un lado tenemos un presupuesto plurianual con un periodo móvil un periodo no móvil de 5 años, que coincide con el periodo de gobierno, que es obligatorio, ¿ah? Y que requiere aprobación parlamentaria. ¿Ah? O sea que nuestro presupuesto lo tenemos que formular para un periodo de 5 años, ¿sí? Y ser aprobado por ley. Si bien es por un periodo de 5 años, tiene asignaciones anuales. El mismo artículo dispone cuál va a ser la estructura con la cual se tiene que elevar el presupuesto, entre otras cosas. Pero la estructura va a ser con gastos corrientes e inversiones, escalafones y sueldos funcionales distribuidos por inciso y programa. Esta norma surge de una modificación constitucional del año 1967. ¿Sí? Así que desde el año 67, y en realidad desde antes, Uruguay tiene presupuestos plurianuales, ¿sí? De 5 años. Antes era de 4 años, era plurianual pero de 4. La misma reforma que establece que el presupuesto va a ser por programas y plurianual por 5 años no móviles, crea la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que va a asesorar al Poder Ejecutivo en su proyección. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se dice que en Uruguay hay una confusión o esa modificación constitucional surgió de una confusión en lo que era el plan y el presupuesto. Y a mí me contaron, porque yo no había nacido todavía, que eso no fue así, que no hubo ninguna confusión, que la finalidad justamente era vincular la planificación con el presupuesto. Acá también hay un tema que me parecía importante destacar, y es que el presupuesto uruguayo no es un marco de gasto de mediano plazo. ¿Por qué? Porque necesita aprobación legal,
Y generalmente los marcos de gasto de mediano plazo no tienen una aprobación legal. Entonces, esta es una diferencia que tiene el presupuesto plurianual uruguayo en relación a otros instrumentos de planificación de mediano plazo. Una de las características que se dice que no tienen los presupuestos plurianuales es que son muy rígidos. Entonces, me parece importante en esta presentación traerles cuáles son aquellos aspectos, instrumentos que tenemos en la legislación uruguaya para hacer estos presupuestos más flexibles. ¿Sí? Porque imagínense tener que proyectar, o sea, el gobierno asume en Uruguay en 1 de marzo, antes de los 6 meses tiene que elevar su presupuesto quinquenal, o sea que antes del 31 de agosto tiene que elevar el Parlamento la propuesta presupuestal. Entonces es un periodo corto de tiempo que hay para la formulación y todos los requisitos que se deben cumplir para llegar al Parlamento con la propuesta. Voy a empezar con el que considero más importante y es el que le da mayor flexibilidad al presupuesto. Y tiene que ver con las rendiciones de cuentas. El artículo que les mencionaba, el artículo 214 de la Constitución, también establece que el Poder Ejecutivo tiene que elevar dentro de los 6 meses de finalizado el ejercicio fiscal su rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, que deberá rendir cuentas del año correspondiente, pero además podrá hacer las modificaciones que el Poder Ejecutivo entienda necesarias al monto global de gasto, a la creación de recursos, podrá crear o suprimir programas de forma justificada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien tenemos presupuestos quinquenales con asignaciones anuales, tenemos la posibilidad de en cada instancia de rendición de cuentas formular modificaciones. Y esas modificaciones pueden implicar un mayor aumento del gasto. Otra cosa relevante es que el Poder Legislativo en Uruguay no puede aprobar presupuestos los 12 meses anteriores a las elecciones nacionales. Entonces, en la rendición de cuentas, esa particularmente hay como una mayor presión, ¿sí? Porque el presupuesto que va a regir para el último año del periodo de gobierno va a ser el que se apruebe en esa instancia. ¿Sí? No va a haber posibilidades del último año de gobierno hacer modificaciones para el siguiente. A lo que voy con eso es que complejiza la negociación parlamentaria de las asignaciones presupuestales. Otro instrumento que tenemos es que nosotros formulamos el presupuesto a valores del primer año, del 1 de enero del primer año de gobierno. ¿Sí? Y las rendiciones de cuentas tienen las asignaciones presupuestales al valor del primer año, del 1 de enero del año en que se presenta. No se hacen proyecciones de inflación y solo se hacen proyecciones de incremento real. ¿Sí? Los valores a los que está presentado el presupuesto son los valores del 1 de enero del año del periodo de gobierno. A ver, lo que tenemos sí son, por ley, las leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, se establecen mecanismos de ajuste. En el caso de las remuneraciones, los ajustes son anuales, generalmente por el índice de precios al consumo. Después tenemos lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, subsidio y las inversiones. Tienen como máximo el índice de precios al consumo en función de las disponibilidades del Tesoro, pero es facultad del Ministerio de Economía y Finanzas otorgar esos ajustes. En el caso de los suministros, combustible, electricidad, gas, esos se ajustan en oportunidad de cada ajuste de tarifa. Y tenemos ajustes también especiales, también en la norma.
En lo que tiene que ver con los créditos algunos créditos por recaudación se ajustan de acuerdo a su evolución. En lo que tiene que ver con algunas transferencias a los gobiernos departamentales se ajustan, depende de la normativa, por índice de precios del consumo. Y algunos que son asignaciones en unidades especiales también se actualizan de acuerdo a lo que establezca la ley. También tenemos partidas contingentes. El 1% del presupuesto nacional está reservado para acontecimientos graves o imprevistos. El uso de esos recursos los dispone el Poder Ejecutivo dando cuenta a la Asamblea General. Tiene que rendir cuentas al Parlamento. Y después hay una partida, que esta es una partida discrecional, que es el 6% del presupuesto de gastos, no incluye los salarios para su cálculo, y que sirve para reforzar tanto gastos de funcionamiento no salariales como proyectos de inversión. ¿Por qué es discrecional esta partida? Porque en realidad depende de las negociaciones que se hagan durante el año con el Ministerio de Economía en las necesidades de refuerzos de rubro. En algunos casos tiene que ver con precios, en otros casos tiene que ver con algún proyecto particular, ¿sí? Entonces hay esa reserva en el presupuesto para destinarla a estos gastos puntualmente. También tenemos los topes de ejecución o los techos, como dicen por acá, que es una facultad que le da el Poder Legislativo al Ejecutivo para que en casos extremos, en que los ingresos por algún motivo bajen, haya un descalce entre la recaudación y el nivel de gastos, pueda establecer topes de ejecución presupuestales. También tenemos topes al endeudamiento. En la ley de presupuesto se establece cuál puede ser el endeudamiento máximo y eso está topeado, ¿sí? En realidad también tiene una cláusula de salvaguarda que el Poder Ejecutivo, en casos también debidamente justificados, puede aumentar ese límite de gasto o de endeudamiento informándole al Poder Legislativo. También tenemos lo que son partidas condicionadas. Básicamente, la que me gustaría mencionar acá es los compromisos de gestión. A mí personalmente me parece un instrumento súper valioso porque en esto de que todos vamos a hacer los presupuestos por resultados, es una herramienta que ayuda a los organismos a pensar y asignar recursos en términos de resultados. Se asignan partidas con un objetivo específico y en función del logro de esos objetivos se van liberando, se van haciendo los desembolsos. Otra herramienta que tenemos son las modificaciones presupuestales durante el ejercicio, ¿sí? También la ley de presupuesto establece cómo pueden y cuáles son los requerimientos para hacer esas modificaciones. Desde refuerzos de crédito, transposiciones entre programas, cambios de fuente de financiamiento, incluso se pueden hacer transposiciones entre distintos incisos que tengan objetivos comunes. Y para todo eso está normado, requiere autorización generalmente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Economía para efectivizarse y tiene que estar debidamente justificado. Sobre todo lo que tiene que ver en las transposiciones entre programas presupuestales, indicar específicamente cómo afecta el logro de los objetivos tanto en el programa reforzado como en el reforzante. Y después mencionarle las leyes con impacto presupuestal. Nuestra Constitución también establece que todo lo que tiene que ver con gastos, creación de cargos, servicios públicos, debe hacerse en leyes de presupuesto. Y que toda ley que signifique aumentos o mayores desembolsos para el Tesoro deberá indicar con qué recursos debe cubrirse. Acá lo que les traje es cuál es la estructura del presupuesto nacional uruguayo desde el 2019 al 2022. Es
a modo anecdótico en realidad, y ahí lo que podemos ver es que tanto entre las retribuciones personales, transferencias a la seguridad social, intereses de deuda, se nos llevan más del 60% del gasto, quedando como gasto para poder moverse el restante 40%, ¿sí? De entre los que el 34% son gastos corrientes y un 7% inversiones, más o menos, en el entorno de eso, ¿sí? También un gasto que es fijo para nosotros tiene que ver con las transferencias a los gobiernos departamentales, que es la mayor transferencia que hay, es un porcentaje que se destina del presupuesto y que se aprueba, ese porcentaje se aprueba en la ley de presupuesto. Tenemos una ejecución en relación a la asignación del entorno del 95-96%, es bastante alta, y la ejecución del presupuesto nacional en relación al Producto Interno anda en el entorno de un 25-26%. Acá mostrarle cómo ha sido en este periodo, que ya estamos prácticamente finalizando, la asignación, tanto en la ley de presupuesto como los incrementos que se han producido en cada una de las rendiciones de cuenta. ¿Sí? Y ahí se puede ver, en realidad, bueno, en el primer año de gobierno ese es el año del presupuesto. Ya en el segundo año el incremento fue muy pequeño, recuerden, estábamos en pandemia, ¿no? Y ya después, en los siguientes años, los incrementos van siendo más graduales, ¿no? Entonces, las rendiciones de cuentas nos permiten hacer los ajustes al presupuesto en línea con los compromisos de gobierno. Por último, mencionar algo sobre la evaluación. Y en realidad acá todos tenemos la teoría de cómo hay que hacer las evaluaciones. ¿Qué es evaluar? Bueno, en definitiva es verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, ¿sí? Para el cual se le asignan los recursos y por lo que las herramientas de presupuesto por resultado estamos todos de acuerdo que son las más indicadas. Sobre el particular, a mí lo que me gustaría mencionar tiene que ver con el vínculo planificación-presupuesto, que nunca es fácil, ¿ah? En nuestro caso, si bien tenemos una planificación, o sea, el ciclo presupuestario empieza con una planificación, al Poder Legislativo se eleva esa planificación, los programas presupuestales, o sea, tenemos un presupuesto por programa, las asignaciones son por programa presupuestal, pero tenemos algunas carencias en lo que tiene que ver con los indicadores y los productos de esos programas presupuestales. Entonces, a lo que voy, y en parte ¿por qué pasa eso, no? Porque la información en realidad no es relevante para la toma de decisión. En el Parlamento no se discute sobre cuánto cuesta atender más niños, cuánto cuesta atender más personas privadas de libertad, a cuántos vamos a llegar. No se discute sobre eso. Se discute, bueno, ¿cuánto me das? ¿Cuánto hay para el Ministerio del Interior? ¿Cuánto hay para el Ministerio de Ambiente? ¿Sí? Entonces, es un desafío muy grande, incluso para la herramienta de presupuesto por programa, poder poner sobre la mesa y que la discusión esté en el para qué y no en el cuánto. ¿Sí? Entonces, eso es algo que me parece como importante destacar. Y bueno, también en esto de que estén claras las reglas de juego, ¿no? Que las metas que se fijan cada ministerio esté en línea con las restricciones presupuestales y no sea la cartita de los Reyes Magos, como le decimos nosotros cuando llega a esta instancia, que van todos a decir, bueno, necesito tanto para hacer todo esto, pero no hay ese monto. Y por último, necesario es contar con buena calidad de información, o sea, ya hemos hablado de los datos, sabemos que tenemos un montón de información, tenemos que hacer más esfuerzos en cómo integrarla, en cómo hacer un análisis gerencial, o sea, suscribo totalmente la presentación de Guillermo porque es algo que nos ocupa, nos preocupa. También el tema de transparencia, ¿no? O sea, poner, lo que decía recién, poner en discusión el para qué y bueno, acá la mayoría de los países tenemos portales de transparencia,
mostramos, tenemos datos abiertos. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué tanto se usa esta información? Y a veces no se ve reflejada la disponibilidad de información que tenemos en la calidad de las discusiones. Para finalizar, ¿cuáles son los aportes que a mí me parecen más relevantes de los presupuestos plurianuales? Bueno, que en el caso de Uruguay aportan cierta garantía sobre la disponibilidad de los recursos. Eso es fundamental. Nosotros no estamos cambiando el plan. Si bien las rendiciones de cuentas nos habilitan a hacer modificaciones y en algunos casos ser graduales con los compromisos de gobierno en función de las disponibilidades fiscales, dan cierta estabilidad, porque ya tenemos una base aprobada en la ley de presupuesto. Facilitan la planificación de los organismos. Eso es fundamental. Al saber con qué base cuentan en todo el periodo, facilita su planificación. Y algo que no es menor, permite visualizar las políticas y resultados más allá del ejercicio fiscal. ¿Sí? Uno puede ser gradual en la consecución de los objetivos, ¿sí? Gracias a los presupuestos plurianuales. Y bueno, como decía, algo que no es tan bueno, el hecho de que pueden generar algunas rigideces, pero también hay herramientas que ayudan a levantarlas. Y por último, como una reflexión final, que si bien la presupuestación orientada a resultados se visualiza como una herramienta para mejorar la calidad del gasto público, si no se logra avanzar en el costeo de los bienes y servicios que el Estado brinda para atender las necesidades de la población, y esa información junto con los indicadores de resultados se utiliza para asignación de los recursos, no se logrará mayor eficiencia en la asignación. Mi reflexión en realidad tenía que ver con esto de que tenemos mucho dato, y cuando necesitamos saber, cuánto nos cuesta este producto, no lo tenemos tan claro. O la información que tenemos es parcial o no es tan confiable. Entonces, me parecía importante traer esto y, seguir trabajando para ese objetivo. Muchas gracias.